Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a lo que es la Semana de la Farmacia. El día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Hipólipo. Él es médico cardiólogo en Argentina y nos va a mostrar el abordaje integral de las enfermedades crónicas. Muchos se preguntarán cómo tiene relación lo que es la farmacia con la medicina y con otros sectores y actores de la sociedad. Es muy importante que nosotros como farmacéuticas y farmacéuticos logremos adaptar correctamente este abordaje integral. Por otro lado, el doctor es el presidente y fundador de GLEC, que es el Grupo Latinoamericano de Enfermedades Crónicas. Es una asociación civil sin fines de lucro. En realidad esta ONG se encarga de acompañar activamente a los pacientes con enfermedades crónicas. Además, el doctor ha trabajado como consultor de salud en industrias farmacéuticas, en industrias tecnológicas, consultoras internacionales, por ejemplo, Acierta para América Latina, y con su seguimiento de enfermedades crónicas. También tiene amplia trayectoria en asuntos regulatorios e investigación clínica. Es un ponente bastante amplio en su currículum. Y bueno, doctor, sin más por el momento, le damos la bienvenida y muchas gracias por su participación. Muy bien, Cristel. Gracias por tu introducción y gracias a la UIA por darnos este espacio para GLEC. Y en nombre de todos los que trabajamos en GLEC les agradecemos esta invitación para compartir algunos conceptos y reflexiones sobre el abordaje integral de los pacientes con enfermedades crónicas. La presentación tiene un título diferente, sencillamente porque para hacer un abordaje integral primero tenemos que entender el fenómeno de las enfermedades crónicas. Entonces, primero entendamos el fenómeno y en la medida que vamos discurriendo la presentación, iremos charlando sobre cuál es el abordaje de los pacientes con enfermedades crónicas. Avancemos. Vamos a dividir esta presentación en un par de áreas, que son describir lo que es el fenómeno de las enfermedades crónicas en primer lugar, y en segundo lugar, qué hacemos nosotros en relación a los pacientes con enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud describe básicamente tres grupos de patologías. Las lesiones y traumatismos varios, que representan aproximadamente el 10% del total de las patologías de aquellos que tienen alguna patología. Las enfermedades maternas y perinatales, los déficits nutricionales y enfermedades transmisibles, el 25%, e imagínense el 65% que queda, ¿a quién le corresponde? A las enfermedades crónicas o también llamadas no transmisibles, para diferenciarlas de las enfermedades transmisibles que están en este 25%. Es decir, primer concepto / reflexión que quiero compartir con ustedes: 2 de cada 3 pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, esa enfermedad es una enfermedad crónica. Y si uno quiere rápidamente dar 2 o 3 pinceladas para ubicarnos en las enfermedades crónicas, podemos decir que en general suelen tener comienzo inadvertido, en virtud de lo cual se diagnostican después de un cierto tiempo que la enfermedad en sí misma apareció. En algunos casos, por ejemplo, un diabético puede pasar 3, 4, 5 años hasta que se diagnostica. Otras enfermedades, sobre todo enfermedades de origen genético, que se hacen presentes en la primera infancia, se detectan bastante más rápidamente. Suelen tener una lenta evolución en líneas generales, pero sí suele tener intercurrencias. Y, digamos, el concepto más importante a tener presente, y este es un segundo concepto / reflexión que quiero compartir, es que las enfermedades crónicas no se curan, sino que se controlan. No se curan porque eso está en la definición de la enfermedad crónica. No se curan, pero sí se pueden controlar. Esto quiere decir que, como aparece en la figura del pingüino al pie del slide, es una sombra que nos va a acompañar, la enfermedad crónica, es una sombra que va a acompañar al paciente el resto de su vida.
Por lo cual el paciente va a tener dos sombras, la que le produce el sol, como a todos los cristianos que habitamos este mundo, y otra sombra más, lo de la enfermedad crónica. Cuando hablamos del fenómeno de las enfermedades crónicas, tenemos que considerar varios aspectos, que son el contexto, la enfermedad crónica en sí misma, los factores de riesgo asociados a esas enfermedades crónicas y el sistema de salud que le brinda atención. Vamos a ir recorriendo cada uno de ellos para ver algunas particularidades. En cuanto al contexto, la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la expectativa de vida se ha prolongado sustancialmente en los últimos 30, 40 años, y la prolongación va a ser aún mayor en el futuro. Con lo cual, lo que se está viendo, un poco más o un poco menos dependiendo de los países, es que las pirámides poblacionales van achicando su base y engordando la parte del centro y la parte de arriba, es decir, de los adultos jóvenes, los no tan jóvenes y los adultos mayores. También el crecimiento poblacional. Digamos, el crecimiento poblacional es exponencial y, digamos, si sumamos estos dos factores, más personas que cada vez viven más, la posibilidad de tener pacientes con enfermedades crónicas, no solo en el presente, sino en el futuro cercano, es muy alto. Las nuevas tecnologías, tanto diagnósticas como terapéuticas, han hecho que las enfermedades crónicas se diagnostiquen más, se puedan tratar mejor y por ende, sumado a la sobrevida, veremos después que la calidad de vida va a ser un factor muy importante. Y otro de los elementos del contexto que son muy importantes es el cambio de hábitos. Cambio de hábitos que implica tabaquismo, alimentación, escasa actividad física o menos actividad física que en el pasado, y que también implica un mayor consumo promedio de alcohol. Aquí veremos, en cuanto a las enfermedades crónicas, vamos a ver las enfermedades crónicas más frecuentes. Tenemos, yendo de izquierda a derecha, los cánceres, la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, EPOC, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, la insuficiencia renal crónica. La totalidad de pacientes que padecen al menos una de estas enfermedades representa la mitad de los pacientes aproximadamente que tienen alguna enfermedad crónica. ¿Qué caracteriza a las enfermedades crónicas? Bueno, dijimos antes, tiene un curso evolutivo, a lo cual hay que agregarle no solo la evolución de la enfermedad crónica, que uno trata de retrasar la aparición de complicaciones a través de un tratamiento prolijo y mantenido en el tiempo, sino que a su vez también el paciente va cumpliendo más años. Entonces, no es lo mismo un paciente de 70 años con una enfermedad crónica que uno de 50. Vinculado con este tema de la edad y también de la evolución de algunas patologías, de algunas enfermedades crónicas, la pérdida de autovalidez, que eso genera un importante problema en los pacientes afectados con enfermedad crónica. A veces porque no tienen un soporte familiar suficiente, pero también y fundamentalmente, según mi criterio, porque el paciente que está limitado en su capacidad física es un paciente y que está cognitivamente bien, es un paciente que sufre mucho más allá de lo que puede sufrir por su enfermedad crónica en sí misma. Las comorbilidades, tengamos presente que en la medida que pasan los años, el paciente sobrevive, tiene una mejor calidad de vida que hace 40 años, la posibilidad de aparición de comorbilidades aumenta. De hecho, en este momento aproximadamente 1 de cada 4 pacientes con enfermedades crónicas tiene más de una enfermedad crónica. Y, como comenté antes, el tema de la calidad de vida. Al prolongarse la expectativa de vida, al tener mayores recursos terapéuticos para tratar las enfermedades crónicas, el paciente vive más años de su vida portando la enfermedad crónica. Con lo cual, la calidad de vida, que era algo que cuando yo comencé mi carrera médica, ya no recuerdo cuántos años, pero cuando yo comencé mi carrera médica, calidad de vida no era un concepto que sonaba en el ámbito médico. Hoy calidad de vida es un concepto muy importante que debemos tener incorporado desde la hora cero
y enhorabuena que puedo estar discutiendo con ustedes que están promediando con distintos grados de avances sus carreras en el área de la salud, para transmitirle que calidad de vida es un concepto extremadamente importante para los tiempos que vivimos, y lo va a ser mucho más en el futuro, pongamos un marco temporal del año 2050, que no es tanto. También hay que considerar los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Básicamente toda aquella situación que favorece la aparición o acelera el desarrollo de una enfermedad crónica. Los factores de riesgo que más frecuentemente uno ve asociados a estas 6 enfermedades crónicas que les comenté, que representaban el 50% de los pacientes que tenían alguna enfermedad crónica, son el sedentarismo, los trastornos de la alimentación, básicamente el incremento del consumo de sal, de grasas saturadas y también de calorías, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Y finalmente, de estos 4 elementos que hablamos, el sistema de salud. El sistema de salud tiene los prestadores de salud, pero también los pacientes generalmente reciben medicación, que es digamos, cuando uno habla de tratamiento, la primera imagen que le surge es algo parecido a esto, es medicaciones. Aunque no es lo único, porque en muchos casos la actividad física, la dieta, forman parte del tratamiento, es lo que llamamos el tratamiento no farmacológico, pero que no es un nice to have, sino que es un must para muchas patologías. Ejemplo típico, la diabetes. Estos medicamentos deben ser tomados por tiempo prolongado y los pacientes deben ser monitoreados, porque como charlaremos en algún momento más adelante, una cosa es estar medicado y otra cosa es tener la enfermedad controlada. Si yo tengo hipertensión arterial y estoy tomando medicación antihipertensiva, hablemos de, yo puedo estar recibiendo 100 miligramos de losartán y tener 150, 105 de tensión arterial. ¿Yo soy hipertenso? Sí. ¿Estoy tratado? Sí. Pero mi hipertensión no está controlada. Entonces, no solo hay que darle tratamiento, sino hay que controlar la enfermedad. Porque en la medida que se controla la enfermedad, uno logra llevar más lejos la aparición de complicaciones. Y otro tema muy importante, y sobre todo en los países de Latinoamérica, es el tema de la eficiencia de los sistemas de salud. De pronto tenemos recursos, pero son recursos aplicados en forma ineficiente, cuyo resultado termina no siendo todo lo esperado. Es decir, que finalmente nos encontramos con un montón de desafíos respecto del sistema de salud. Un gran desafío que tenemos en Latinoamérica es el acceso a la medicación y en algunos casos acceso a algunas metodologías diagnósticas, lo cual hace que en la medida que progresa el tiempo, cada vez más estas 2 curvas, una de la oferta y otra de la demanda de servicios de salud, va a tener un gap cada vez más grande. Como resultado de todo esto, el 77% de la carga de enfermedad, que en otro momento podemos charlar sobre el concepto que significa carga de enfermedad, el 80% de la mortalidad y el 85% de la discapacidad son consecuencia de enfermedades crónicas. O sea, fíjense qué porcentajes. El más chico es 77%. Es decir, habíamos visto en principio que la prevalencia era de 2 cada 3 pacientes que están enfermos, tienen una enfermedad crónica. Habíamos visto que no se cura, sino que se controla. Habíamos discutido también del contexto de la enfermedad, habíamos discutido del sistema de salud y habíamos discutido de los factores de riesgo. Como consecuencia de todo ello, tenemos este panorama. Esto solo debiera movernos a tener una actitud diferente hacia las enfermedades crónicas, porque hay mucho con problemas y que causan muchas consecuencias.